Hola escritores, soy Annie de la Escuela de Escritores Nemocine. El día de hoy estamos abriendo una nueva sección del canal, que es la sección de preguntas y respuestas, tomémonos un café. Así que, ¿qué les parece si ustedes van por un café, yo voy por el mío y charlamos? Ya vuelvo. Ahora que tenemos el café, ¿qué tal si empezamos con las preguntas? La primera pregunta es de Manu Ortiz y nos dice que si le podríamos dar consejos para escoger el título de una historia. Bueno, Manu, piensa en un título que le haga una promesa a tu lector, que cree intriga, que identifica una necesidad o incluso un título que tenga que ver con el contenido de tu historia. Cualquiera de estas 4 formas de escribir un título te puede servir bastante. La siguiente pregunta es de Felipe de Jesús Hernández González, que nos dice que es un escritor chiquito, que a la hora de escribir se le ocurren miles de ideas para el futuro de su libro, pero lo que no sabe es cómo darle ese relleno para que el libro llegue hasta esas ideas que tiene planeadas. Que ha usado mucho él semanas después, pero abusaría mucho de eso si sigue poniéndolo. Bueno, Felipe, el primer consejo que te doy es que hagas una estructura. Esta estructura te va a servir como mapa para saber de dónde partes y hasta dónde quieres llegar, y qué es todo el proceso que hay por el camino. Una vez tengas lista esta estructura, eso te permitirá dividir todo eso que va a suceder en tu historia en capítulos y en escenas. Cuando ya tengas eso claro, simplemente terminas una escena y si no sabes cómo ir a la siguiente, puedes cortar ahí y empezar un siguiente capítulo. La pregunta 3 es de Sofía Sanabria, que nos dice que le cuesta detallar y nos pregunta si tenemos algún consejo para describir sin que sea pesado. Muchas veces pensamos que describir dentro de una historia, es decir, cómo tenía el color de ojos, cómo iba vestido, el color de pelo, la forma de los labios, la forma en la que caminaba y todo uno detrás de otro como si fuera una lista de mercado. Y eso es bastante complicado para el lector, para leerlo porque se aburre. Lo que yo te aconsejaría es que lo metas como pequeñas dosis dentro de tu historia. Entonces va sucediendo algo y tu personaje dice, wow, qué lindos ojos tenía. O puede decir, caminaba chistoso. O puede decir algo relacionado con eso, pero que lo piense el mismo personaje. En vez de que tú como narrador te pongas a decirle al lector, tiene que ser así, así, así. Sino en pequeñas dosis y a pequeños momentos. Eso te puede servir y hace que sea menos tedioso. La cuarta pregunta es de Moni Mateo Tinoco, que dice, cuando se revela algo impactante en la trama, ¿es conveniente hacerlo por medio de los diálogos? Porque quisiera saber de qué manera se puede dar esta información sin ser tan forzada o fría. Bueno, Moni, es un poco difícil responder a tu pregunta porque no sé de qué va tu obra, ni qué es lo que tienes hasta el momento. Sin embargo, te digo que piensa en las diferentes formas en las que nosotros como personas descubrimos o obtenemos información. Muchas veces es porque alguien nos lo contó, porque lo leímos en algún lado o porque lo vimos nosotros mismos. Hay otras formas de encontrar información, pero estas son las que se me vienen ahorita a la cabeza. Mira a ver si alguna de estas o de las otras que se te puedan ocurrir se puede adecuar a la historia como la estás llevando. La quinta pregunta es de Cristina Mateus, que nos dice, ¿cómo podría usar correctamente los flashbacks para contar todo un suceso? Tengo una idea desde hace mucho tiempo de empezar la segunda parte de mi historia desde flashbacks. O sea, pasa que al terminar la primera parte se empieza una guerra y al empezar la segunda todo quedó destruido pero no se sabe cómo. Quiero contar el cómo mediante flashbacks. Cristina, sobre esta pregunta te voy a dar 2 consejos. El primero es que nunca uses un flashback como primer capítulo de tu historia, porque eso sería un capítulo falso e inmediatamente podría hacer perder al lector o tú perderías a tu lector. El segundo consejo es, una vez ya el lector sabe qué es lo que está sucediendo, porque ya tienes un buen capítulo, un buen primer capítulo que le explique y le dé un contexto, puedes usar el siguiente capítulo hablando de cómo sucedió eso. Es una forma de escribir el flashback, tratar de que no sea dentro de la misma narración, sino hacer un corte, capítulo, flashback,
corte del capítulo y puedes seguir con tu historia. De esa forma el lector entiende cómo están las cosas que están sucediendo. Para que el flashback funcione, tienes que mostrarle siempre cuándo o en qué momento está situado y dónde está situado. El lector tiene que tener claro a lo largo de tu narración dónde está, en qué momento está y qué está sucediendo. La pregunta 6 es de Andrea Hastings, que dice: ¿cómo podría conectar diferentes escenas en la historia y que no se sienta forzado? Y otra cosa que me sucede es que a veces quiero usar otro punto de vista diferente al del protagonista, pero no sé cómo empezar. Para responder tu primera pregunta, estamos hablando de transiciones de escena. ¿Listo? ¿Cómo se puede hacer una transición de escena? O sea, pasar de una escena a otra escena. Hay dos formas de hacerlo. Una es corte y siguiente capítulo. Y la segunda es hacerla dentro del mismo capítulo. Para eso tienes que preparar al lector para que sepa que va a haber un corte. Entonces, muchas veces simplemente se necesita la frase como esa noche y ya puedes cambiar de escena. Otras veces tienes que hacer una preparación un poco más larga, entonces decirle como mostrarle que va a salir de ese lugar en el que estaba antes y que va a pasar a otro lado. Pero eso pues te toca poco a poco y mirar cómo puedes hacerlo tú, dependiendo cómo hayas estado trabajando en tu historia. La segunda pregunta que hiciste, que es referente al punto de vista de la narración, te doy un consejo y es que trates de hacerlo con capítulos diferentes. ¿Por qué? Porque si cambias el punto de vista dentro de un mismo capítulo, lo que estás haciendo es saltar de cabeza en cabeza y el lector no va a saber ni quién está hablando ni qué está sucediendo y se va a perder. Por eso mi consejo es un capítulo para un punto de vista, otro capítulo para otro punto de vista, otro capítulo para otro punto de vista. Así tengas que repetir cosas que ya han sucedido en la historia. Pero piensa que como son puntos diferentes de vista, cada persona que lo va a contar lo está experimentando de manera diferente. Eso puede enriquecer bastante tu historia y tu trama. La pregunta 7 es de Rin. ¡Hola Rin! Ella quiere saber sobre el uso de los recursos literarios para enriquecer un manuscrito. Bueno, Rin, primero tienes que saber que los recursos literarios son un montón. Entonces, ¿cómo puedes usarlos? Lo mejor que puedes hacer es primero escribir tu primer borrador. Ir desde el punto A, el inicio de tu historia, hasta el final. Ya cuando escribes el fin, ya tienes tu primer borrador. Cuando sea el momento de editar, puedes empezar a trabajar sobre este. Entonces ya tienes la historia, no tienes que matarte a lo largo de la historia sobre qué vas a poner o qué metáfora vas a poner, cómo lo vas a poner bonito, sino ya tienes escrito algo sobre lo que trabajar. Después te puedes poner a investigar un poco sobre los recursos literarios o también puedes meterte al diplomado de novela en el que enseñamos sobre los recursos literarios y cómo usarlos y aplicar sobre eso que ya tienes escrito lo que vas aprendiendo o lo que quieres meter. Recuerda lo que te digo siempre, trata de tener un plan antes de empezar a escribir. Entonces relee lo que ya has hecho, ese primer borrador, y piensa, en este capítulo o en esta escena, ¿cuál de todas estas figuras literarias me quedaría mejor y cómo puedo desarrollarla? La pregunta 8 es de Edmar Valderas. Él nos pregunta cuándo saber en qué momento nos estamos alejando de la trama principal y comenzamos a escribir relleno innecesario. Edmar, la mejor forma de saber cuándo estás empezando a meter relleno innecesario es teniendo una planeación de tu historia. Antes de sentarte a escribir o antes de empezar a escribir, es bueno que te pongas y organices y digas, ok, esta es mi historia, esto es lo que quiero contar, así comienza, así es la mitad y así es el final. Quiero que vaya por estas partes o por estos puntos para poder llegar a lo que quiero decir realmente. Cuando tienes una planeación, así sea muy básica, te permitirá saber en qué momento te estás alejando de esa trama y ya empiezas a escribir relleno. Para la novena pregunta, Aldair Mendoza nos pregunta si existe algún equilibrio entre el diálogo entre personajes y la descripción de escenarios. Si lo hay, ¿cómo es que se puede encontrar? Aldair, una novela tiene 3 elementos que son muy importantes. Está el diálogo, está la descripción y está la narración. No
existe una fórmula mágica que diga que tienes que tener tanta cantidad de uno o de otro. Sin embargo, es importante que pienses como lector. ¿A ti como lector te aburriría leer tantas descripciones? ¿Te cansarías de leer tantos diálogos? Lo que yo te puedo recomendar realmente es que busques historias que tengan una temática o un desarrollo similar a la tuya. Las leas y mires a ver cómo hacen ellos para organizar esa parte de diálogos, narración y descripción y ver cómo puedes aplicar esa fórmula que tienen ellos a tu propia historia. Si te sirve, si te conviene o si no. La 10ª pregunta es de Abril Rodríguez. A ti también te reconozco, Abril, hemos hablado varias veces. Ella quiere saber cómo puede poner 2 historias en una. O sea, quiere que un hombre narre un cuento, pero quiere que ese cuento tenga personajes y diálogos. Entonces, ¿cómo puede separar las escenas entre el hombre que cuenta el cuento y las personas que lo escuchan y las escenas del cuento? Que si tiene que cambiar tipografía o poner una nota aclaratoria o una línea. Abril, al igual que con la respuesta anterior, creo que el mejor consejo que te puedo dar es que leas lo que han hecho otras personas. Ahorita me viene a mente El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. En él yo vi que había un personaje que decía, voy a contar un cuento. ¡Tran! Se corta ahí el capítulo. Entonces se termina el capítulo. El siguiente capítulo es un cuento, el cuento que ese personaje cuenta. Se termina el capítulo y de nuevo vuelve con la trama principal de la historia. Revisa cómo hacen otros. Este es un ejemplo. Hay formas de tratarlas diferentes. Entonces, revisa cómo hacen otros y mira cuál se adecua mejor a tu historia y cuál te conviene mejor aplicar. La pregunta 11 es de María Paula Almeida Neira, que quiere saber cómo puede guiar la historia sin que se vuelva tedioso el curso que le pueda llegar a dar. María Paula, para ti también va la misma respuesta que le di a Edmar, sobre que es importante que planees tu historia para saber cómo puedes desarrollarla. También recuerda que siempre puedes editar tu historia. Entonces, una vez ya las hayas terminado de escribir, puedes volver sobre tus pasos y ver qué parte sientes que está tediosa para sacarla o qué parte sientes que falta rellenar un poco más para hacerla más interesante. La pregunta 12 es de Cam Rufino, que dice que tiene un problema con la raya de diálogo y la puntuación en ella. Cam, tu pregunta no te la voy a responder ahorita, porque en esta primera temporada de los videos de la escuela tenemos uno que habla exclusivamente de cómo usar la raya de diálogo. Entonces te lo voy a responder en ese momento. La pregunta número 13 es de Yomira Betancourt, que quiere saber cómo puede describir físicamente a las personas o los lugares. Yomira, creo que la respuesta que le di a Sofía Zanabria también se aplica a ti. La pregunta 14 es de Astrid Díaz, que quiere saber si nosotros somos una plataforma de escritores o una editorial. Astrid, nosotros somos una escuela de escritores. Estamos encargados y enfocados en darle al aspirante de escritor todas las herramientas para que pueda profesionalizarse dentro del oficio. Tenemos diferentes talleres, diferentes cursos y diferentes asesorías para que puedan lograr este objetivo. También tenemos una agencia literaria. Cuando nuestros escritores cursan con nosotros el diplomado de novela, pasan a un proceso de selección y, si tienen una buena obra y además cumplen con ciertos requisitos, nosotros los ayudamos con toda la parte que implica conseguir contratos editoriales, gestionar su marca de autor y, de ser necesario, internacionalizarse. La pregunta número 15 es de Ángel Podesta, que quiere saber cómo escribir peleas o batallas largas. Para responderte tu pregunta te voy a dejar un link dentro de la cajita de descripción que habla justamente de esto que necesitas. Es un poco largo el artículo, pero te puede servir bastante. La pregunta número 16 es de Ana Silva Guevara, que también he visto muchas veces en el Facebook de la escuela. ¿Cómo dejar de procrastinar? Bueno, Ana, realmente no tengo la fórmula mágica para responderte esta pregunta. Sin embargo, te recomiendo el video que hicimos hace poco de Vida de Escritor. Ese tal vez te puede servir mucho. Las últimas 2 preguntas son de Israel Chawan y de Bray Trainer, que ambos nos preguntan sobre cómo crear diálogos y qué consejos damos.
Y esta pregunta no la vamos a responder ahorita porque, al igual que unas preguntas antes, tenemos un video dentro de esta primera temporada de los videos de la escuela que responde completamente eso. Entonces, más bien, esperen, quédense atentos para que lo vean. Estas son todas las preguntas que nos mandaron para esta primera sesión de Tomémonos un café. Espero que les haya servido y que hayamos podido responder algunas de sus dudas. ¿Les gustó este video y quieren recibir más contenidos para escritores? No olviden suscribirse al canal. Compártelo con quien creas que lo necesite. No olvides seguirnos en redes sociales o visitar nuestra página web para ver qué cosas podemos hacer por ti. Nos vemos en el próximo video.